Bueno, como sabéis, la última vez que estuve con vosotros, comencé el Salmo 119, el cual lo había dado los viernes hace ya algunos años, y ampliándolo un poco, lo vamos a ir teniendo cada vez que a mí me vaya tocando. Vamos a ver cada día 2 sesiones. Ya vimos la última vez la introducción y los versículos del 1 al 8. En esta mañana veremos los versículos del 9 al 24 y en los primeros 8 versículos, de 9 al 16, veremos cómo hacer de nuestro corazón un hogar para la palabra de Dios. Cómo hacer de nuestro corazón un hogar para la palabra de Dios. Y en la segunda parte, los versículos del 17 al 24, vamos a ver un hombre que había sufrido profundamente. Un hombre que había sufrido profundamente. Como sabéis, aquí antes de leer este salmo nos pone la palabra Bek, la segunda palabra del alfabeto hebreo que significa hogar o morada. Y tenemos que ser conscientes y ver cómo tantos versículos, también recordaréis que el tema que le he puesto en conclusión es la grandeza y la gloria de la palabra de Dios, es como he titulado este salmo. Y ahora vamos a leer los primeros 8 versículos que dice así la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos, con mis labios he contado. Todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vemos aquí, como he dicho antes, ver, que significa hogar o morada, y en estos 8 versículos vemos cómo nos muestra cómo hacer en nuestro corazón un hogar para la palabra de Dios. Para ello vamos a ver varios puntos que los vamos a ir desgranando poco a poco. Si os dais cuenta, el versículo 9 comienza: ¿con qué limpiará el joven su camino? Esta pregunta no es difícil porque si seguimos leyendo encontramos la respuesta donde guarda tu palabra. Hermano, el joven puede mantener su camino puro, guardando la palabra de Dios, buscándolo de todo corazón, atesorando sus dichos para no pecar. Pero claro, en la sociedad en la cual vivimos, en la sociedad en la cual estamos, nos dice todo lo contrario. Pásatelo bien mientras que eres joven, disfruta a tope todos los placeres de la vida. Ya tendrás tiempo, cuando seas viejo, de ocuparte las cosas y de ordenarlas poco a poco. Sabemos que puede que no nos dé tiempo y puede que antes de llegar a eso no nos podamos estar con el Señor. Y si nos damos cuenta, la respuesta que tenemos en la palabra de Dios es totalmente diferente. Dios dice: si vas a vivir para mí, debes de comenzar todo lo antes posible, sin retraso, preferentemente cuando eres joven. ¿Por qué es llamado el joven de una manera especial a limpiar su camino? ¿Por qué? Porque, hermano, Dios reclama de nosotros lo primero. Aparte de reclamar lo primero, reclama lo mejor de cada uno de nosotros.
también es debido a que Dios quiere librar al joven de las ataduras del pecado, del sufrimiento que conlleva la inmoralidad. Cuando dice aquí su camino, es porque cuando eres joven, tú preparas tu ruta para el resto de tu vida. Todos lo hemos hecho, ¿no? Cuando somos jóvenes preparamos. Pero fijaros, hermanos, los jóvenes se enfrentan a muchos retos y nos hemos enfrentado a muchos retos. Elegir una carrera, elegir un trabajo, elegir un esposo o una esposa. Todos estos retos se pueden vivir de una manera pura. Pero cuando eres joven, aún teniendo el deseo de esa pureza moral, hay muchas cosas que lo hacen difícil. La falta de sabiduría de la vida. ¿Cuántos consejos nos han dado nuestros padres? Y ahora los damos nosotros cuando no los admitíamos de nuestros padres. El descuido juvenil. El deseo de independencia. Que tengo 18 años. Ya quiero independizarme. Sentido de libertad, el cual se ha confundido con libertinaje. Deseo de ser acertado por tus compañeros y por todos los que nos rodean. Y si nos damos cuenta, este versículo pues nos da la respuesta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Debemos de guardar la palabra de Dios, hermano. Una vida de pureza moral no ocurre de una forma natural. No ocurre de una forma natural. Porque el hombre es pecador. Somos pecadores por naturaleza. Y el fundamento para una vida de pureza se halla en la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos todo. Hay que tener sumo cuidado. Debemos de guardar la palabra en nuestro corazón. Sí, hermano, guardar la palabra en nuestro corazón. Sabemos que la palabra de Dios nos muestra cómo nacer de nuevo para nuestro hombre interior, que debe de ir siendo transformado poco a poco. Hermanos, en la palabra de Dios tenemos recursos para mantenernos puros en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Ese libro anticuado, el cual no lo quieren ni ver ahora. Aquí nos dice lo que está bien y lo que está mal. Nos da sabiduría espiritual, nos da bondad, nos da humildad, nos muestra las bendiciones cuando llevamos una vida sana y pura. Y vemos cómo cuando nos refugiamos en la palabra de Dios, no caemos en la tentación. La palabra es luz y que se disipa en las tinieblas engañosas de la seducción. Y en la palabra de Dios es nuestro espejo para ver nuestra condición espiritual, para así poder caminar correctamente, hermanos. La palabra de Dios nos da sabios mandamientos. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, la primera parte, dice: huye de las pasiones juveniles. En Juan, capítulo 15, versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermano, la palabra de Dios nos limpia de impureza, nos limpia nuestras vidas en ese sentido espiritual.
La palabra de Dios, hermano, es la llave para la renovación de nuestra mente y para nuestra transformación personal, moral y espiritual. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice Romanos 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra cómo debemos arrepentirnos cuando hemos cometido, cuando nos hemos caído. Jesús habló especialmente del poder de su palabra. Juan capítulo 17, versículo 17. Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cómo podemos guardar la palabra de Dios? Lo vamos a ver en los versículos 10 y 11. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios? Dice, con todo mi corazón te he buscado. El salmista está declarando aquí, hermanos, esa dedicación que tenía hacia Dios, con todo su corazón. Pero claro, al mismo tiempo reconoce esa debilidad de mantener tal dedicación. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado. Aquí nos está recordando el salmista que la escritura para él no era un simple libro más como podemos tener en la estantería. Para él era importante. El salmista deseaba obedecer la palabra de Dios, vivir y unir su corazón a Dios. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Está reconociendo su desconfianza de sus propias fuerzas. Busca fervientemente el ser guardado por Dios. Hermanos, no seamos autosuficientes. Busquemos siempre ayuda en el Señor. Nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Lo conocemos todos y lo sabemos de memoria. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. El salmista, hermano, conocía el valor de tomar la palabra de Dios. Conocía el valor de tomar la palabra de Dios y de guardarla en su corazón. Este guardado es un sentimiento de dentro. Es un sentimiento que se encuentra seguro dentro de uno para que no se pueda llevar nadie. Por eso, hermanos, podemos estar seguros que antes de que esta palabra estuviera guardada en su corazón, el salmista la había recibido en su mente. El salmista escuchó y leyó la palabra de Dios y seguro que pensaba en ella continuamente. Hasta que la guardó en su corazón. Qué bueno es, hermano, cuando recordamos con facilidad pasajes de la palabra de Dios en momentos de necesidad y es también a veces un consuelo para otros. También tienen que servir de ayuda para uno y, como he dicho, consuelo para otro. Continúa el versículo 11 diciendo,
para no pecar contra ti. Aquí el salmista declara un beneficio de tener la palabra de Dios en su vida cotidianamente. La palabra de Dios tiene que ser nuestro tesoro, tiene que ser nuestra herramienta práctica cada día en las manos de cada uno de nosotros. Tiene que ser nuestra protección. Y continúa el versículo 12, donde vemos una oración de alabanza y una petición centrada en la enseñanza divina. Dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tu estatuto. Hermano, aquí vemos cómo el salmista parece interrumpir sus pensamientos entre la palabra de Dios y la vida pura. ¿Para qué? Para tener una expresión de alabanza a Dios. La grandeza que tenía de ella en su vida y necesitaba alabar a Dios. Dice, sigue enseñándome tu estatuto. Hermano, no necesitamos solo leer los estatutos o solo leer la palabra de Dios. Él le rogaba, el salmista le rogaba a Dios que le enseñara. Hermano, todos sabemos que la palabra de Dios te aparta del pecado, pero también sabemos que el pecado te aparta de la palabra de Dios. El salmista entendió este principio. ¿Lo entendemos nosotros? Deseaba que Dios fuera su maestro. ¿Deseamos nosotros que Él sea nuestro maestro? Y deseaba que le mantuviera en el gran libro que es la palabra de Dios. Hermano, debemos de ser discípulos con ganas de aprender cada día de su palabra, que le mantuvieran para poder conocer cada día más a nuestro Padre, cada día más a nuestro Señor. Debemos de enfocarnos en la palabra de Dios. Los versículos del 13 al 16 encontramos una declaración de compromiso. Una declaración de compromiso. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. El salmista, hermano, entendió la importancia de no leer o escuchar solamente la palabra de Dios en silencio, sino también el proclamarla y el anunciarla. Declarar la palabra de Dios con sus labios era una forma de expresar su relación de amor que tenía con el Señor. Los creyentes no solamente deberíamos tener su palabra en la mente y en nuestro corazón, sino también en nuestros labios. La tenemos que tener en la mente, en el corazón y en nuestros labios. El llevar, hermanos, el mensaje de salvación a los que nos rodean es un privilegio y no debe de ser descuidado. A veces, como ya le hemos hablado, no debemos de descuidarlo, hermano. El llevar la palabra de Dios es un privilegio. Cuando la escritura, es el tema de conversación. Cuando estamos en ese tema de conversación, la palabra de Dios, estamos glorificando a Dios. Estamos edificando a nuestro prójimo. Y por supuesto, nos sentimos bien nosotros mismos. El versículo 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. El salmista entendía el verdadero valor de la palabra de Dios. Los conocemos nosotros, tenemos ese, como el salmista. El salmista sentía tal alegría, tal gozo, que le superaba toda riqueza. ¿Entendemos nosotros esto? ¿Comprendemos que la palabra de Dios tiene más valor que cualquier otra cosa que tengamos?
también podemos observar que la obediencia en la palabra de Dios no es una carga, hermano. La obediencia es un deleite. Solamente podemos comprender esto los que somos cristianos. Los versículos 15 y 16 dice: meditaré, consideraré, me regocijaré, no me olvidaré de tus palabras. La grandeza de las palabras de Dios han conducido al salmista hacia un gran cambio en su vida. Su vida estará llena en la palabra de Dios. Como hemos visto, en su mente, ¿qué? Meditaré y consideraré. En su corazón me regocijaré. En su hábito no me olvidaré. Esta entrega a la palabra de Dios en mente, corazón y hábito es una buena descripción de lo que el salmista quería dar a entender para guardar la palabra. Esto permitiría que el joven limpie su camino y disfrute de la plenitud de la vida que honra a Dios, como siendo bendecido, siendo más feliz y más lleno de vida. Ahora seguimos con la tercera palabra del alfabeto hebreo, Gimer, que significa la palabra de Dios y las pruebas de la vida. Vamos a leer los versículos del 17 al 24 del Salmo 119. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mi ojo y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tu juicio en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio, el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditará en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En esta parte de estos 8 versículos vamos a ver cómo era un hombre que había sufrido profundamente. En los versículos 22 y 23 vemos cómo él había conocido la persecución. En el 17, cómo había conocido la privación y el temor por su vida. En el 18, cómo temporadas que parecían que no se obtenía nada de la palabra de Dios. Y en el 19 y 20, él también conoció la soledad, el rechazo y un sentido de abandono. El versículo 17 comienza con una oración por bendición, para que la palabra de Dios pueda ser guardada. Dice: haz bien a tu siervo. Esto es una maravillosa petición que tenemos aquí, pidiendo por la bendición. Haz bien. Mientras que al mismo tiempo vemos una actitud humilde delante de Dios, tu siervo. Al decir haz bien, el salmista era un hombre que tenía grandes expectativas, estaba pidiendo mucho, y lo estamos viendo, estaba pidiendo mucho. ¿Y qué le pide? Que viva y que guarde tu palabra. Esto es por lo que el salmista pidió, hermano. No pidió por un buen sofá, no pidió por una buena casa. Sino que la palabra de Dios pudiera ser vivida y guardada en su corazón. Esta es una maravillosa oración que tenemos aquí, hermanos, la cual honra a Dios, la cual se escucha en el cielo. En medio de estas pruebas, el querer vivir, no solamente en ese sentido de sobrevivir, en medio de esas pruebas vemos el sentido que quería es de calidad de vida, especialmente en cuanto a Dios.
Esa es la calidad de vida que tenemos que querer nosotros también. Versículo 18, una oración por el entendimiento, para que la palabra de Dios pueda ser entendida. Dice el versículo 18, abre mi ojo y miraré las maravillas de tu ley. El salmista reconocía que sin la iluminación por parte de Dios, él no podía ver las maravillas de la palabra de Dios. Por nuestra cuenta no vamos a verlo, hermanos. Nos lo tiene que mostrar el Señor. El verbo abrir es el que se utiliza aquí en la historia de Balaam. Como sabéis, el Señor abrió los ojos de Balaam para que pudiera ver aquel ángel en el camino con su espada desenvainada. Es una historia la cual se puede ver en Números capítulo 24, 22, versículo 24. Luego lo podéis leer en vuestras casas. Esta historia nos recuerda mucho y nos recuerda que no es la palabra lo que necesita cambiar. La palabra de Dios no necesita cambiar. Somos nosotros los que tenemos el velo. No podemos entender la palabra de Dios, hermanos, si no es mediante la obra del Espíritu Santo. Los ojos de Pablo, cuando fueron abiertos, cuando él fue convertido, en Hechos capítulo 9, versículo 18, dice, como si escamas se cayeran de su ojo. Hermano, el salmista no necesitaba una nueva revelación. Él necesitaba ver la revelación que ya había sido dada. Él no encontraba ojos nuevos. Él no necesitaba ojos nuevos. Él necesitaba ver con los ojos que tenía. Para ver las maravillas de tu ley. Hermano, hay maravillas en la palabra de Dios, pero únicamente las vamos a poder ver cuando los ojos nos los abra Dios. Esto significa que orar es parte importante. Antes de comenzar cualquier estudio, la oración es importante. También significa que cuando vemos las maravillas de Dios en la palabra de Dios, deberíamos de agradecer esas bendiciones a favor de Dios hacia nosotros. Jesús se regocijó de que Dios revelara su sabiduría y lo expresó de esta manera. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25, dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños? Hermano, hay ciertas cosas que nos maravillan. Lo nuevo, lo inesperado, lo hermoso, lo misterioso, lo desconocido puede ser asombroso, pero podemos decir que Dios nos ha provisto de este sentido para poder maravillarnos de su palabra. Y nos podemos maravillar a través del Espíritu Santo. Podemos ver y estudiar la palabra y esas cosas nuevas e inesperadas que vamos a ir aprendiendo cada día. Cosas que son grandes y hermosas, cosas que son misteriosas y desconocidas. Hermano, es una pena que haya personas que se denominan cristianos y no conocen ni la palabra de Dios. No saben ni dónde está el Evangelio y se llaman cristianos. Debemos de estudiar la palabra de Dios cuidadosamente, porque de esta forma conoceremos más a nuestro Dios. Los versículos 19 y 20 tenemos una oración por revelación y anhelo a la palabra de Dios. Dice: forastero soy, versículo 19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Hemos visto, hermanos,
como el salmista quería conocer y guardar la palabra de Dios y oraba para que fuera así. Pero ahora, debido a que él reconoce que está en la tierra, que no es su hogar, que aquí estamos de paso, que no es nuestro hogar, dice que soy forastero en la tierra. Vivimos en esta tierra entre los demás, pero nosotros en realidad no pertenecemos a este mundo, el cual estamos viendo que está lleno de vanidad, está lleno de pecado. Seguir a Dios, hermano, nos hace extranjeros y forasteros. No podemos esperar que este mundo sea nuestro hogar. Nuestro hogar está en los cielos. Nuestro hogar está en los cielos, junto a nuestro Maestro, junto a nuestro Señor. Y sigue diciendo el versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tu juicio en todo tiempo. Hermano, el alma del salmista deseaba la palabra de Dios debido a que él sentía esa realidad de ser forastero en esta tierra. Quebrantada está mi alma. Esto expresa un anhelo expresivo y, por supuesto, una profunda decepción, una tristeza acumulada. Vemos que la sed que el salmista tenía de justicia a menudo se mezclaba con mucho abatimiento. Hermano, donde el corazón está quebrantado, hay deseo, si hay vida. Cuando piensas que el proceso de santificación no es suficiente, pero deseas con todas tus fuerzas, lo deseas con todas tus fuerzas, Dios obra en ti. En los versículos del 21 al 24 vemos una oración por el refugio en la palabra de Dios. Versículo 21 dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Hermano, aquellos que se desvían de los mandamientos de Dios son tanto soberbios como malditos. Y de esas personas no podemos aprender nada bueno, solo desobediencia, terquedad y pecado. Pero esto, como todos sabemos, cuando uno es así, tiene consecuencias negativas para nuestra vida. Y por supuesto, perdemos bendición cuando nos involucramos en el mundo. Versículo 22 dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Versículo 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo medita en tu estatuto. El salmista reconocía que aún los príncipes se habían sentado y habían hablado contra él, pero él aún así no se apartaba de la palabra de Dios. Simplemente oró, pidiendo a Dios que tratara el oprobio y el menosprecio, que personas tan influyentes hablaran de él. Todo esto por amor a su palabra. El oprobio es desagradable, hermano. Es una expresión de desaprobación, es una prueba de decepción. Menosprecio aún es peor todavía. Es un sentimiento de una persona inútil, que carece de valor. Por eso, más allá del oprobio y del menosprecio, estos enemigos también calumniaron al salmista, se sentaron y hablaron contra él. Y la calumnia va aún todavía más allá. Es cuando se dicen mentiras y se hace y acusan falsamente. Hermano, el objetivo era dañar la reputación y el honor y la integridad moral del salmista. Y esto estaban haciendo con el salmista. Por eso, la mejor manera para tratar todo esto es como sigue el salmista. Mas tu siervo meditaba en tu estatuto. Dice el versículo 24,
pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. El salmista se estaba deleitando, confiaba en la palabra de Dios, mucho más que en las personas de la alta posesión que había en aquellos momentos, que los príncipes. Se deleitaba en la palabra. Dice que sus testimonios son mis consejos. Hermanos, debemos de saber que una lectura superficial de la palabra de Dios jamás vamos a poder entender el consejo de Dios. Tenemos que pararnos y tenemos que leerlo una, dos, tres las veces que haga falta y el Señor nos lo va a mostrar. Por eso, hermanos, el salmista en estos versículos vio muchas cosas que estorbaban para él, para seguir conociendo la palabra de Dios. Y él oró para guardarla. Él oró para guardarla. Miró el peligro de un alma muerta y un corazón frío. Por lo tanto, él oró y dijo, cuida a tu siervo para que pueda vivir y guardar tu palabra. Miró el peligro de un entendimiento entenebrecido. Por lo tanto, oró, abre mi ojo que pueda ver las maravillas de tu ley. Él miró el peligro que había de vivir como un extranjero en esta tierra. Por lo tanto, oró, no escondas tus mandamientos. Él miró su propia debilidad. Por lo tanto, él oró, tus testimonios son mi delicia. Él se levanta por encima de estas tristes circunstancias, meditando en la palabra de Dios, que era su deleite, su gozo, su alivio, su descanso. Pues todo esto que acabo de decir, deseo de todo corazón que nosotros anhelemos y amemos la palabra de Dios como nos lo dice, como nos lo está diciendo aquí. Por eso, hermanos, nuestra prioridad para alinear nuestras vidas con los deseos de nuestro Señor tiene que ser lo primero y único, reconocer nuestra necesidad de que cada día Él esté en nuestros corazones. Sí, hermanos, meditemos en la palabra, hallamos deleite, gozo, alivio y descanso. Que el Señor bendiga su palabra y la próxima vez seguiremos con este Salmo 119.